Decíamos la semana pasada en el primer tema, hablábamos, o la primera parte del tema, decíamos que en los momentos de dificultad, en los momentos de pruebas, de circunstancias difíciles, nuestra mente se torna embotada. Es una confusión que tenemos allí y no sabemos cómo responder a la prueba, a la exigencia, a la situación que estemos viviendo. Pero decíamos también que para despejar esa mente debemos pensar en las cosas de arriba, no pensar como los que no tienen a Cristo, actuar con inteligencia. Y decíamos que era el consejo que daba Santiago de pedir sabiduría a Dios. En el hecho de la sabiduría que da Dios, decíamos también que Dios da de una sola manera. Dios da con amor. Pero decíamos también que los hombres, los seres humanos, tenemos a veces muchas formas de dar. Y entre ellas decíamos que por ese compromiso moral, hay veces que nosotros adquirimos un compromiso moral y por ese compromiso es que vamos a dar. Y eso se parece a aquel adagio que decía, o que dice, es mejor deber dinero que deber favores, porque el favor compromete, y eso es cuando nosotros también damos algo, lo damos por ese compromiso, pero no lo damos por amor. Bueno, y decíamos también sobre dar por interés, para mostrar superioridad, y la manera como Dios quiere que demos, que es con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a continuar hoy con el punto número 2. Lo vemos acá en el versículo 6. En el versículo 6 dice: pida con fe. Pida con fe. Decíamos que nosotros le pedimos a Dios, pero nosotros no le pedimos como el mundo. Usted tiene que venir en oración a Dios. Usted tiene que venir en humildad a Dios. Y usted tiene que seguir los pasos que las Sagradas Escrituras nos dan para poder llegar nuestra oración a Dios. No es como el mundo lo pide. Recuerden, cuando estábamos en el mundo, que estábamos perdidos, que estábamos en delitos y pecados, nosotros no veníamos con humildad a Dios, sino que si nosotros sentíamos quizás una necesidad, lo decíamos de esta manera: Señor, ayúdame, Dios mío, ayúdame. Pero repito, el pueblo de Dios tiene una manera especial de pedirle a Dios. Y esa manera especial de nosotros pedirle a Dios es por medio de la oración. Una oración dirigida al Padre, no al Señor Jesús. Es por medio del Señor Jesucristo. Es una oración dirigida al Padre en el nombre de Jesús. De tal manera que cuando nosotros estemos orando, verdaderamente creamos. Hay que creer que Dios va a proveer lo que necesitamos. Pedir con fe. Vamos un momentico de Santiago, un poquito más atrás. Se encuentra la carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, dice la palabra de Dios:
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe por la cual nosotros somos salvos, la fe en Jesucristo, hace ver, oigan esto, la fe hace ver la realidad de lo que nosotros esperamos. La fe hace ver la realidad de lo que nosotros esperamos. La fe me hace ver real lo que yo no veo. Oiga este juego de palabras. La fe me hace ver real lo que yo no veo. Sí, me hago entender. Lo que yo estoy esperando, lo que yo no veo, por la fe lo estoy viendo. Por la fe lo tengo ya presente. Recuerden la prueba que Dios le hizo a Abraham. Dios le pide a su hijo, único. Y Abraham sale del lugar hacia el monte Moriah a llevar a su hijo a sacrificarlo. Pero en el corazón de Abraham estaba la realidad. Abraham cerraba los ojos y decía: yo veo el cordero allí para inmolarlo. Él estaba viendo el cordero, aunque no había cordero ninguno. Y se fue con su hijo. Dice que dejaron los asnos así a 2 días de camino, algo así, y siguió con su hijo. Y el hijo le pregunta: ¿dónde está el cordero? Dios proveerá. Dios proveerá, le dijo Abraham. Él estaba viendo la realidad. Él veía mover ese cordero allí. En su corazón ya veía el cordero. La iglesia, la iglesia primitiva, veía la realidad de lo que estaban pidiendo. Cuando oraron por Pedro, ellos en su corazón veían a Pedro allí, libre. Y Pedro salió libre. La iglesia de hoy, lamentablemente, estamos pasando por un evangelio superficial. La fe de la iglesia ha disminuido, ha aminorado tanto que hoy dudamos hasta de Dios. ¿Por qué Santiago le dice a este pueblo judío: no duden, pidan con fe, porque si dudan no van a conseguir nada? Es la palabra de Dios hoy para la iglesia actual. Jesús dijo en una oportunidad: de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, ese es el proceso de la oración. Pidas al Padre en el nombre de Jesús, os lo dará, os lo dará. Oye lo que dice: todo cuanto pidieres al Padre. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú estás acá y no tienes a Cristo en tu corazón, no eres hijo de Dios. Usted que me escucha por las redes sociales, si no tienes a Cristo en tu corazón, no eres hijo de Dios o no eres hija de Dios. Y no puedes dirigirse a Dios como Padre en una oración, porque no eres hija de Dios o no eres hijo de Dios. Eso se encuentra en Juan 16:23, el que quiera anotar. Juan 16:23.
Mateo 21, 22, tampoco anótenlo. Dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo. Aquí hay algo muy importante. Aquí nos muestra, todo lo que pidieres, no tengas temor de pedirle a Dios. Humíllese y vaya y le pides a Dios. En este caso estamos hablando de la sabiduría. Cuando estamos en la prueba, vamos a pedirle a Dios esa sabiduría para salir adelante. Pero óigase bien lo que dice. Todo lo que pidieres en oración, creyendo. Es importante que tomemos en cuenta esta palabra. Creyendo. Debemos creer continuamente. Es lo que indica esta palabra. Creyendo. Es un movimiento continuo. Es una situación continua. Nuestra fe no debe decaer. No debe decaer. Al contrario, debe aumentar nuestra fe. Este pasaje bíblico sí lo vamos a buscar. Vamos a buscar Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Nos va a hablar de algo sumamente importante y de allí vamos a tomar una lección. Marcos 11, 21. Vamos a tomar una gran lección de allí. Vamos a leer desde el versículo 20. Marcos, capítulo 11, versículo 20 al 24. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Jesús, yendo hacia Jerusalén, vio una planta una higuera, una planta de higos, y quiso ir a buscar higos, pero no habiendo encontrado, le dijo que se secara. La maldijo y la planta se secó. De regreso, Pedro observa la planta y le dice: Señor, la planta que tú maldijiste se ha secado. Entonces dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, ¿se dan cuenta? Pedro, acordándose, dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Todo lo que pidiereis orando. Acerquémonos al Señor y pidamos esa sabiduría en medio de la prueba, pero orando. Oremos. Yo no le voy a pedir que me responda, pero sí le voy a hacer esta pregunta. ¿Cuánto tiempo está usted dedicándole a Dios en oración? ¿Cuánto tiempo estás dedicándole? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿1 hora? ¿Media hora? Yo le invito a aumentar el tiempo de oración al Señor. Si usted quiere mantenerse firme, activo, fogoso en la palabra de Dios, en la vida cristiana, aumente el tiempo de oración. Aumente el tiempo de oración. Hemos visto cómo la iglesia ha mermado en cuanto a la asistencia a los cultos de oración.
¿Por qué nos acercamos el día domingo? ¿Por qué no venimos el día miércoles, que vamos a tener la predicación y tenemos oración? Acerquémonos. Es un culto completo, queridos hermanos. Es un culto totalmente completo. Tenemos adoración por parte de los músicos, tenemos la predicación y tenemos oración. Yo invito a la iglesia a renovar ese compromiso ante Dios, a renovar esa responsabilidad ante Dios. Y vengamos el miércoles también, como venimos también el día domingo. Es necesario que lo hagamos. En este pasaje que encontramos, en el versículo 23, dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. No es literal. El texto no es literal. No es que tú le vas a decir al Pico Bolívar y se va. Se va a quitar de allí. No es literal. Es para interpretarlo a través del Espíritu Santo. Nuestro intérprete, el intérprete de la Biblia, se llama el Espíritu Santo. Él es el que te da el conocimiento cuando tú la lees. ¿Cuál es la lección que tomamos de allí? La lección que tomamos es que ningún obstáculo es capaz de estar en pie ante una fe firme en Dios. Si nuestra fe está firme en el Señor, no hay obstáculo que valga. No hay enfermedad, no hay situación que valga. Siempre y cuando, óigase bien, siempre y cuando nosotros le pidamos a Dios conforme a su voluntad. Siempre que nosotros vayamos al Señor, oigan esto, vamos a pedirle de acuerdo a la voluntad de Él. Pero vamos con fe, debemos ir con fe, y el obstáculo se nos quita, porque es palabra de Dios. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Es importante que tomemos en cuenta. También nos dice la palabra de Dios, nos dice que en Hebreos 4:16, vamos a Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Dice algo sumamente importante. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tres palabras encontramos aquí. Acerquémonos. No nos mantengamos distantes de Dios. Mantengamos una relación con Él. Nosotros siempre ratificamos que el Evangelio es una relación personal con Cristo. Ratificamos que el Evangelio es una relación personal con Dios. Pero cuando vamos a orar, entonces no nos gusta, nos alejamos. Y la relación con el Señor está en esa comunicación que es la oración. Acerquémonos, no nos alejemos del Señor. Confiadamente. Usted puede ir a una persona a solicitarle algo, pero usted va confiado de que va a recibir. ¿Cuánto más Dios, nuestro Creador, el Creador del universo,
el creador de todas las cosas, el que es mayor que todas las cosas en el mundo, nos va a dar lo que nosotros le pidamos. Lo que tú le pidas, confíe en el Señor, pídale con fe. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese oportuno socorro es el socorro apropiado que nosotros necesitamos. Dios no nos va a responder diferentemente a lo que nosotros estamos pidiendo. Él nos va a responder de acuerdo. Él nos va a responder de acuerdo a la petición. A su manera, sí. Lo dejamos a criterio de Él. Pero Él responde conforme a la situación que estamos pidiendo. La Biblia nos enseña que por la fe mucha gente ha recibido grandes regalos de Dios. En el capítulo 11, ahí nos muestra cómo Abraham, cómo Noé, cómo Jacob, bueno, cantidad de personas que recibieron grandes regalos de Dios por fe, por la fe en el Señor. Pero, ¿qué dice también Hebreos 11:6? Hebreos 11:6 dice que, pero sin fe es imposible, hermanos. Aquí se corta la posibilidad. No hay posibilidad de agradar a Dios si no hay fe en tu corazón. Debemos agradar a Dios teniendo fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, es una necesidad. Miren es una necesidad que el que se acerca a Dios crea que existe y que recompensa a los que le buscan. No vamos a ir con la posibilidad. Voy a pedirle a Dios, posiblemente me dé lo que te estoy pidiendo. No, vamos con fe. Vamos seguros, vamos a acercarnos al trono de la gracia. No nos vamos a acercar a un rey humano, a un ser humano. Vamos al trono de la gracia y vamos a ir sin dudar, viendo que es necesario. Vea eso en su vida, es una necesidad para ti, para mí, acercarnos al Señor con fe para agradarle a Él. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Fíjale el contraste que hay. Nosotros, dice, debemos acercarnos al trono de la gracia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca crea que existe. Pero el mundo, la persona que no tiene a Cristo, los que viven según la carne, ¿qué es vivir según la carne? Es vivir en mi razonamiento humano. Es vivir de mis pensamientos humanos. Es vivir de mis posibilidades humanas, no confiando en Dios. Esa es la carne. La carne me lleva al pecado, porque vivo de mis pensamientos, vivo de mis deseos. No es lo que Dios quiera para mí. Vivo en lo que yo quiera, lo que yo quiera. Esa es la carne. Por eso el que vive en la carne no puede agradar a Dios. Romanos 8:8. Pueden anotarlo. En tercer lugar, dice Santiago, vamos a Santiago, volvemos a Santiago, capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
Yo creo que todos hemos visto el mar, o al menos si no se ha podido estar allí en la playa, a la orilla del mar, al menos por televisión lo hemos visto, pero se ha visto el mar y se ha visto el oleaje. Entonces Santiago apela a algo de el ambiente común, el mar, conocido, muy conocido. Nada podemos obtener si no hay fe. Proverbios 1:33, pueden ubicarlo. Proverbios 1:33. En el libro de Proverbios encontramos mucha sabiduría. El libro de Proverbios, otorgada la autoría a Salomón, más que todo, nos da esa sabiduría maravillosa de Dios. Fue hombre escogido de Dios para escribir ese libro. Él escribió otros libros también, pero hablo en este momento de Proverbios. Dice, mas el que me escucha, habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Usted quiere vivir sin temores? Escuche a Dios. ¿Cómo escuchamos a Dios? Crean la palabra de Dios. Crean en este libro. Crean en este manual. Así escuchamos a Dios hablando a nuestra vida. Usted debe habituarse a leer la palabra de Dios todos los días. Usted debe habituarse a hablar con Dios todos los días. Pero no lo haga apurado. No lo haga con apuros. Hágalo pausadamente, como cuando está hablando con una persona agradable. Hay momentos que uno tiene conversaciones agradables con personas y desea continuar ese diálogo, esa conversación. Así es con Dios. Así debe ser con Dios. Acercarnos allí, hablar con Él, escucharlo. Si nosotros queremos que Dios nos provea lo que nosotros pidamos a Él, entonces hagamos caso de tener fe. Hagamos caso a la palabra de Dios, de creer lo que Dios está diciendo. Que si nosotros pedimos algo a Él por medio de Jesucristo, creyendo, esa es la palabra, fe, creyendo, lo vamos a obtener. Pero creamos, hermanos. Vamos a regresar quizás a los primeros tiempos nuestros y apartémonos de esos rudimentos, dijo Pablo. Pablo le decía a los Gálatas, no vuelvan a los rudimentos de la ley, no vuelvan a esos rudimentos pecaminosos. Hermanas y hermanos, no volvamos a los rudimentos del pecado en los cuales nosotros fuimos sacados, de los cuales nosotros fuimos retirados y nos dio vida, dice el Señor, en abundancia. Pero creámosle a Dios, creamos esas palabras que Él nos dice. El que escucha a Dios, el que escucha y cree en la palabra de Dios, habitará confiadamente, vivirá tranquilo, va a vivir tranquilo. No importa. ¿Qué le faltó a la bolsa? Faltó, ¿verdad? Le faltó algo. Pero Dios provee, hermanos. Dios provee. Entonces, porque se le faltó una cosita a la bolsa que nos trajeron.
Entonces me voy a morir. Ay, ahora cómo compro esto, ahora qué hago con esto. No, mis hermanos, si faltó eso, Dios te va a proveer más. Oigamos a Dios, oigámoslo de corazón. ¿Qué te hace perder la fe, querido hermano, querida hermana? Hay elementos, hay enemigos de la fe. Hoy no los voy a explicar, simplemente los vamos a mencionar. El primer enemigo de la fe lo encontramos aquí en el versículo 6 de Santiago. Dice, pero pida con fe. ¿Qué dice? No dudando. La duda, queridos hermanos, la duda. ¿Será que Dios me lo da? ¿Será que Dios se demora mucho en traerme lo que le voy a pedir? ¿Será que, no sé? Eso es duda. Veamos Mateo 14, 26, Mateo 14, 27. Mateo 14, 27. Creo que tenemos suficiente tiempo. Mateo 14, versículo 27. Aquí viene hablando de cuando Jesús anda sobre el mar. Ya estaban los discípulos en el mar. El versículo 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar. En el versículo 26 dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. El 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda, mis queridos hermanos, nos saca de la fe. No dude, porque dice Santiago que el que duda es como la onda del mar, anda de aquí para allá y de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá. Es una ilustración muy clara. Vuelvo y repito, ¿quién no ha visto las olas del mar? Todos hemos visto las olas del mar, aunque sea por televisión, pero la hemos visto. O en película, ¿verdad? Pero la hemos visto. Otro de los elementos que también nos hace perder la fe es el miedo. Vamos a verlo desde el punto de vista de Marcos. Marcos 4:35. Marcos nos lo da como más específico. Marcos es un evangelio que va al tópico y lo podemos ver muy excelente. Marcos 4:35. Aquí dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?
¿por qué estáis amedrentados? Esa palabra significa un miedo terrible, un miedo terrible. Cuando usted le tiene miedo a alguien, usted no sabe cómo reaccionar. Usted no sabe cómo reaccionar ante esa situación. Es un miedo, un pánico que lo abarca. Eso le sucedió a los discípulos. Otro de los elementos que también van contra la fe es la incredulidad. Vamos un poquito más adelante, Marcos 9. Marcos capítulo 9, versículo 19. Marcos 9, 19. Aquí viene hablando de la fe cuando un hombre le llevó allí a su hijo para que fuera echado un demonio. Pero los discípulos no pudieron. Y entonces vamos a ver un poco del relato. Dice, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Le dijo, traedme el muchacho. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Oiga esta palabra, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Ese es otro elemento. La incredulidad es otro elemento que va en contra de la fe. Y otro de los elementos que también, esta incredulidad, antes de pasar al otro, la palabra es deilos en griego y significa como de doble ánimo. Ansiedad es el otro motivo o el otro elemento que también nos coarta, digamos así, o nos aparta de la fe. Vamos a buscar Lucas 12, 29. Lucas 12, 29. El libro de Lucas es el tercer evangelio del cual nos habla de la vida de nuestro Señor Jesucristo. La ansiedad. Viene hablando desde el versículo 22, habla del afán y la ansiedad. Voy a leer el 28. Y si así viste Dios, dice, la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? El 29 dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Hermano, si usted tiene una necesidad, no se inquiete, Busca primero el reino de Dios y su justicia, y las cosas serán añadidas. La inquietud nos lleva a esa ansiedad. ¿Qué hago? ¿Ahora cómo resuelvo esto? ¿Ahora qué pasa? Todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Todos pasamos por un problema. Pero vamos con fe al Señor. Vamos allí al Señor.
en el lenguaje metafórico significa una mente que oscila entre la esperanza y el temor. La ansiedad nos lleva a que nuestra mente oscile entre la esperanza y el temor. Continuamos en Santiago, volvemos a Santiago, versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, el que duda no va a recibir nada del Señor. No lo va a recibir. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre que duda es inconstante en todos sus caminos. En la vida laboral, en la vida matrimonial, en todos los caminos, en la vida espiritual, es inconstante. El hombre de doble ánimo. Dice Barclay que es hombre de doble mente, de doble pensamiento. Esa es la persona de doble ánimo. Versículo 9, vamos al versículo 9. 1:9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Santiago está hablando aquí de dos situaciones sumamente peligrosas y son pruebas que Dios también nos da a nosotros: la prueba de la pobreza y la prueba de la riqueza. Lo voy a llevar rápidamente a Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30. Allí encontramos en el versículo 8 que nos va a hablar de algo importante. El versículo 8 de Proverbios 30 dice lo siguiente: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No temas por la pobreza, pero no anhele tampoco las riquezas. No las anhele, porque el corazón va a estar donde está la riqueza. Y vamos a sacar de primer lugar a Dios, vamos a sacar del primer lugar a Dios y vamos a colocar la riqueza. El versículo 9 dice que se debe gloriar. El de humilde condición, gloríese. El pobre da gloria a Dios porque no puede adquirir, oigan esto, el pobre da gloria a Dios porque no puede adquirir lo que otros pueden. Pero también da gloria a Dios porque tiene lo que otros no tienen. Entonces, es importante que nos mantengamos allí. Lo que somos de pocos recursos, vivamos de los pocos recursos. Pero el que tiene buenos recursos, viva con sus buenos recursos sin sacar a Dios del primer lugar. No darle el enfoque primordial a la riqueza antes que a Dios. Para tomar una fotografía excelente, lo primero es saber enfocar la cámara, porque enfocamos el Pico Bolívar y no sale la carretera. Entonces hay que enfocar bien la cámara.
De lo contrario, la imagen puede salir distorsionada. Así es la vida del cristiano, así la vida de nosotros, así la vida con Cristo. Hay que enfocarnos en Cristo. Recuerden que Cristo es el ejemplo, Cristo es la luz, Cristo es todo para nosotros. Enfoquemos allí la cámara de nuestra vida para poder vivir conforme a lo que Dios nos esté dando. Hay que enfocarse. Lamentablemente, muchos son los creyentes que tienen una imagen distorsionada de la vida cristiana. La vida cristiana no es venir el domingo, escuchar la palabra, saludar, entonar cantos, venir el miércoles, oímos cantos, entonamos cantos, oímos predicación, oramos y salimos. Esa no es la vida cristiana, ese no es el enfoque de la vida cristiana. El enfoque de la vida cristiana es que tú tengas una relación personal y real con Dios y con Jesucristo las 24 horas del día. Ese es el enfoque de la vida cristiana. No es un día a la semana, no son 2 días a la semana. El enfoque de la vida cristiana es salir a la calle con la disposición de reconciliar a un alma con Cristo, a un alma con Dios por medio de Jesucristo. Ese es el enfoque de la vida cristiana. El enfoque de la vida cristiana es que la gente del mundo, la gente que está alrededor mío, que no tiene a Jesucristo, vean en mí, vean en ti una gran diferencia y busquen ser como tú eres. Ese es el enfoque de la vida cristiana. Y falta más todavía. Pero no es, me congrego el domingo, me congrego el sábado, el miércoles, a Dios. El enfoque de la vida cristiana, insisto, es buscar una madurez y un acercamiento a Dios. El enfoque de la vida cristiana es recibir el discipulado. Recibas el discipulado. Madure en las doctrinas, madure en la enseñanza, madure su vida. El enfoque de la vida cristiana es llevar una relación personal, una comunicación en oración a Dios, una comunicación todos los días. Incluso Pablo dice, orad sin cesar. Cada vez que tengan la oportunidad, ores a Dios. Gloriarse. Al rico le dice que se gloríe. Al rico le dice que, vamos a ver qué es lo que le dice al rico. Vamos a Santiago. Pero el que es rico, gloríese en su humillación. ¿Qué quiere decir esto? No ponga el corazón en las riquezas. Dele gracias a Dios por lo que tiene. Tiene suficiente dinero, dele gracias a Dios. Pero el corazón suyo no debe estar allí. El primer lugar debe estar Dios. Debe regocijarse, debe gloriarse en ser hijo de Dios, en ser heredero del reino, y debe gloriarse en las bondades de Dios. En la bondad de Dios. Primeramente, el reino de Dios y su justicia. El versículo 10, que es el que nos está hablando de las riquezas. Ya leímos a Proverbios 38. El hombre de Proverbios, Salomón, posiblemente el que le escribió, dice, no me des riqueza ni pobreza. La oración de Salomón, cuando él recibió el reino, la oración fue que le diera sabiduría. Y Salomón llegó a ser el hombre más rico.
más adinerado, tenía más posesiones, vestía excelentemente, pero él nunca le pidió dinero a Dios, nunca le pidió riquezas a Dios, le pidió fue sabiduría. Y Dios le proveyó la sabiduría y le proveyó lo demás también. El peligro de las riquezas no son malas, repito, la riqueza no es mala, el dinero no es malo. El problema del dinero es poner nuestro corazón en el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Me esmero por el dinero, no duermo por el dinero, pierdo la paz por el dinero. Ahí es donde está el peligro. Pero las riquezas son buenas. Abraham fue rico, Job fue rico. Grandes hombres hoy en día son millonarios, adinerados, pero nunca han perdido el enfoque de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el rico confía en sus riquezas, cree que todo lo tiene. Steve Jobs, cofundador de la Apple, era muy rico. Llegó a tener, oígase la cantidad, 5.5 billones de dólares. 5.5 billones de dólares. Pero eso no le bastó para morir a los 56 años de un cáncer de páncreas. Entonces el dinero no lo es todo en nuestra vida. El dinero es una ayuda. El dinero nos lo da Dios para que tengamos comodidades, para que tengamos cómo compartir con el que no tiene, compartir con el que es necesitado, compartir con esa persona que tiene esa necesidad. A los 56 años murió de un cáncer de páncreas. Vamos a finalizar con el Salmo 52, del 1 al 7. Salmo 52, del 1 al 7. Así finalizamos en esta mañana esta exposición de la palabra de Dios. Salmo 52. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua. Como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre y te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán. Se reirán de él diciendo: he aquí está la imagen de lo que acabamos de leer. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Aquí está la imagen de todo lo que acabamos de leer anteriormente. Pero el contraste a todo esto nos lo da David en el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Entonces, el consejo de Dios para cada uno de nosotros es: confiemos en Dios en todo momento, confiemos en Él.